Nunca pensé que sería yo quien descubriría la traición en mi propio matrimonio. Pero ahí estaba, sentada en la concurrida mesa de mis padres, observando las manos de mi esposo temblar ligeramente mientras se aclaraba la garganta. «Tengo un anuncio que hacer», dijo Alejandro, golpeando su copa de vino con una cuchara. La conversación a nuestro alrededor se calmó. 7 años de matrimonio, y aún podía leer cada microexpresión en su rostro, el ligero temblor en su mano, la forma en que sus ojos se dirigían hacia mi hermana Valeria antes de fijarse en algún punto por encima de las cabezas de todos. Mi pulso permaneció estable. A diferencia de todos los demás en esa mesa, yo no estaba a punto de sorprenderme. «Mariana y yo nos vamos a divorciar», continuó, su voz volviéndose más firme. No había planeado anunciarlo de esta manera, pero ya que todos están juntos. Mi madre jadeó. La mano de la tía Dolores voló hacia su corazón. Las espesas cejas de papá se juntaron en confusión. «Hay más», añadió Alejandro, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la de Valeria. «Valeria y yo nos hemos enamorado. Hemos estado tratando de luchar contra esto durante años, pero a veces, el amor te elige». El silencio que siguió se sintió físico, espeso y sofocante. El susurrado «Dios mío» de mi madre apenas lo penetró. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando las lágrimas, los gritos, tal vez incluso la dramática ruptura de la buena vajilla de mamá. En cambio, asentí con calma y dije: «Por favor, todos revisen sus correos electrónicos ahora mismo. Soy Mariana Vega. 32 años. Especialista en informática forense en una empresa de ciberseguridad en Seattle. La mayoría de las personas no entienden realmente lo que hago. Se imaginan a alguien en una habitación oscura, escribiendo furiosamente mientras un código verde cae en cascada por múltiples pantallas. La realidad es menos dramática pero más metódica. Reconstruyo evidencia digital. Rastreo huellas electrónicas. Documento patrones de comportamiento que la gente cree haber ocultado. Soy buena en lo que hago. Metódica. Minuciosa. Paciente. Lo que quería de la vida no era complicado, un matrimonio amoroso construido sobre la honestidad y el respeto mutuo. Lo que obtuve en cambio fue un esposo y una hermana que decidieron que su felicidad valía el precio de la mía. El affaire en sí ni siquiera fue el corte más profundo, fue el elaborado engaño que lo acompañó. Las mentiras contadas no solo a mí sino a toda nuestra familia. La reescritura de nuestra historia compartida para justificar su traición. La suposición de que yo interpretaría el papel de víctima sorprendida en su narrativa cuidadosamente construida. «¿Correos electrónicos?», preguntó Alejandro, con confusión parpadeando en su rostro. «¿Qué correos electrónicos?». «Los envié justo antes de la cena», respondí, sacando mi propio teléfono. Todos deberían haberlos recibido ya. Alrededor de la mesa, los miembros de la familia alcanzaron dudosamente sus teléfonos. Mi primo Emilio fue el primero en abrir su correo, sus ojos abriéndose mientras desplazaba por el contenido. Mi madre lo siguió, su mano volando hacia su boca mientras jadeaba por segunda vez esa noche. «¿Qué has hecho?», siseó Valeria, su rostro palideciendo mientras agarraba su propio teléfono. Alejandro se veía cada vez más incómodo, mirando entre yo y su correo electrónico aún sin abrir. «Es solo documentación», dije uniformemente. «Algo en lo que soy particularmente buena». A medida que más miembros de la familia abrían sus correos, las expresiones alrededor de la mesa se transformaron del impacto ante el anuncio a algo más oscuro, desaprobación, ira y decepción dirigidas no a mí, sino a Alejandro y Valeria. Lo que ninguno de ellos se daba cuenta todavía era que los correos electrónicos que estaban leyendo contenían solo una fracción de la evidencia que había recopilado. La profundidad total de la traición era mucho peor de lo que cualquiera en esta mesa, excepto quizás Alejandro y Valeria, podría imaginar. Alejandro y yo nos conocimos durante una recaudación de fondos benéfica para el Hospital Infantil de Seattle hace 8 años. Él era un anestesiólogo pediátrico, dedicado y compasivo. Yo estaba allí representando a mi empresa, que había donado servicios de ciberseguridad al hospital. Nuestra conexión fue inmediata e intensa. En un año, nos casamos en una pequeña ceremonia en el patio trasero de mis padres. Esos primeros años fueron hermosos. Compramos un bungalow estilo Craftsman en Queen Anne y pasamos los fines de semana renovándolo juntos. El horario de trabajo de Alejandro era exigente,
pero siempre hacía tiempo para nosotros, escapadas sorpresa de fin de semana, cocinando elaborados desayunos dominicales, dejando pequeñas notas en mi bolsa del portátil. Nunca me había sentido más segura o más amada. Valeria siempre había sido la inquieta de nuestra familia, abandonando la universidad 2 veces, mudándose entre ciudades y cambiando de carrera con frecuencia vertiginosa. Cuando regresó a Seattle hace 3 años después de otro intento fallido de encontrarse a sí misma en Denver, fui yo quien sugirió que se quedara con nosotros hasta que encontrara su camino. ¿Estás segura?, había preguntado Alejandro, dudoso. Podría cambiar nuestra dinámica. Es mi hermana, respondí. La familia ayuda a la familia. Lo que debía ser una estadía de 2 meses se extendió a 6. Valeria rápidamente encontró trabajo en una galería de arte local, pero afirmó que no podía pagar los precios de alquiler de Seattle. No me importó. Siempre había querido estar más cerca de mi hermana, y su presencia parecía llenar un vacío que no me había dado cuenta que existía en nuestro hogar. Mirando hacia atrás, veo las señales de advertencia que pasé por alto, como Alejandro comenzó a trabajar en turnos más tardíos, como Valeria hacía mandados que tomaban horas más de lo que deberían, como desarrollaron bromas internas de las que yo no formaba parte. La tensión ocasional que llenaba una habitación cuando yo entraba, como si hubiera interrumpido algo. Ustedes dos parecen llevarse bien, comentó mi madre durante una barbacoa familiar, viendo a Alejandro ayudar a Valeria a montar una red de bádminton. ¿Por qué no lo harían?, respondí, genuinamente desconcertada. Mamá se encogió de hombros. Algunos hombres no se llevan bien con sus cuñados. Tienes suerte. Era afortunada, pensé. Mi esposo y mi hermana se habían hecho amigos. Nuestra casa se sentía más viva con la energía de Valeria. Si Alejandro a veces parecía distante, lo atribuía al estrés laboral. Si Valeria ocasionalmente lo observaba con una extraña intensidad, lo desestimaba como producto de mi imaginación. Incluso después de que Valeria finalmente se mudó a su propio apartamento, siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas, cenas dominicales, noches de películas improvisadas, llamadas pidiendo ayuda con reparaciones domésticas que aparentemente no podían esperar hasta que yo llegara a casa del trabajo. Eres demasiado confiada, me dijo mi amiga Alicia una vez, después de presenciar a Valeria llamar a Alejandro por 3ª vez durante nuestro almuerzo. Yo no dejaría que mi hermana se sintiera tan cómoda con mi esposo. Me reí de ello. Valeria solo es necesitada. Además, es Alejandro. La implicación era clara, Alejandro nunca me traicionaría. Era demasiado honesto, demasiado devoto, demasiado bueno. Si ocasionalmente lo atrapaba mirando un mensaje entrante y guardando rápidamente su teléfono, me decía a mí misma que no fuera paranoica. Si él y Valeria a veces se quedaban en silencio cuando yo entraba a una habitación, me aseguraba que era coincidencia. La confianza, después de todo, era el fundamento de nuestro matrimonio. El descubrimiento llegó por accidente, como suelen ocurrir estas cosas. Hace 6 meses, estaba usando la laptop de Alejandro para pedir comida a domicilio mientras él estaba en el trabajo cuando abrí el navegador. Automáticamente restauró su sesión anterior, incluyendo su correo electrónico. No estaba buscando nada, no tenía sospechas que me impulsaran a husmear, pero ahí estaba, una serie de mensajes entre Alejandro y Valeria, explícitos e inequívocos. Anoche fue increíble, había escrito Valeria. No puedo dejar de pensar en ti. Necesitamos ser más cuidadosos, respondió Alejandro. No quiero lastimar a Viv. Leí todo el hilo con un extraño desapego, como si estuviera examinando evidencia para un caso en el trabajo en lugar de presenciar el colapso de mi matrimonio. Los correos se extendían a lo largo de 2 años. 2 años de engaño, llevándose a cabo justo bajo mi nariz. Cerré la laptop sin pedir cena. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, busqué en su rostro señales del extraño que había descubierto, algún indicio de que el hombre que besaba mi frente y preguntaba sobre mi día era el mismo que había escrito esos mensajes a mi hermana. Pero se veía exactamente igual. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi silencio. ¿Día difícil en el trabajo? Solo estoy cansada, respondí, observándolo cuidadosamente. Qué fácilmente salió la mentira de él. Que cómodamente se movió por nuestra casa, nuestra vida, mientras mantenía este secreto. Durante los días siguientes, me encontré oscilando entre entumecimiento y dolor devastador. Me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado,
preguntándome cómo había pasado por alto las señales. Durante las horas del día, funcionaba en piloto automático, yendo al trabajo, preparando la cena, participando en conversaciones que ahora se sentían guionadas y huecas. No los confronté inmediatamente. Una parte de mí esperaba que hubiera una explicación, algo que diera sentido a lo incomprensible. Tal vez los correos electrónicos eran solo fantasía, nunca llevados a cabo. Tal vez Alejandro había sido manipulado de alguna manera. Tal vez había malinterpretado el contexto. Pero los hábitos profesionales son difíciles de abandonar. Comencé a documentar, casi inconscientemente al principio. Anoté cuando Alejandro afirmaba estar trabajando hasta tarde pero su ubicación mostraba otro lugar. Registré encuentros accidentales entre él y Valeria que parecían demasiado frecuentes para ser coincidencia. Comparé estados de cuenta de tarjetas de crédito con reservaciones de hoteles y cargos de restaurantes. La evidencia se acumuló, irrefutable y desgarradora. No solo estaban teniendo una aventura, sino que eran extraordinariamente descuidados al respecto, como si no esperaran que yo lo notara. O quizás no les importaba si lo hacía. 2 semanas después de mi descubrimiento inicial, me encontré sentada en mi auto fuera de un hotel exclusivo del centro, viendo a Alejandro y Valeria entrar juntos. Estaban riendo, su mano descansando íntimamente en la parte baja de la espalda de ella. Tomé fotos mecánicamente, añadiéndolas a mi creciente archivo. Esa noche, Alejandro llegó tarde a casa, alegando que una cirugía de emergencia lo había mantenido en el hospital. Asentí, le serví la cena recalentada y escuché su elaborada ficción sobre un niño con un apéndice roto. «Te ves exhausto», dije, estudiando la tenue mancha de lápiz labial en su cuello, el tono de Valeria. Fue intenso, estuvo de acuerdo, extendiendo su mano hacia la mía a través de la mesa. «Pero ya estoy en casa». La ternura del gesto casi me quebró. En ese momento, me di cuenta de que estaba viviendo con un perfecto extraño, alguien capaz de mirarme a los ojos mientras construía una realidad alternativa. El hombre con quien me había casado, la hermana con la que había crecido, ninguno existía como yo había creído. Retiré mi mano suavemente. «Deberías descansar». Esa noche, mientras Alejandro dormía a mi lado, tomé mi decisión. No los confrontaría todavía. No les daría la satisfacción de mis lágrimas o mi rabia. Continuaría recopilando evidencia, construyendo mi caso metódica y minuciosamente. Y cuando llegara el momento de revelar lo que sabía, no sería en privado, donde podrían controlar la narrativa. Sería público, irrefutable y completamente en mis términos. Durante los siguientes 2 meses, viví una doble vida. Durante el día, era Mariana Vega, esposa devota y hermana amorosa. Asistía a reuniones familiares, mantenía nuestro hogar y continuaba las rutinas de nuestro matrimonio con precisión robótica. Por la noche, me convertí en detective de mi propia vida, documentando meticulosamente la red de mentiras que me rodeaba. Cuanto más descubría, más elaborado resultaba ser su engaño. Habían creado un calendario digital compartido con entradas codificadas para coordinar sus encuentros. Tenían una tarjeta de crédito conjunta que yo nunca supe, usada exclusivamente para sus citas. Incluso habían discutido planes futuros, vacaciones que tomarían, una casa que esperaban comprar una vez que resolvieran la situación con Mariana. Mi primer intento de confrontación llegó después de 3 meses de vigilancia. Lo abordé estratégicamente, eligiendo un momento en que Alejandro estaba vulnerable, cansado después de un largo turno, ligeramente suavizado por una copa de vino. «Creo que deberíamos hablar sobre Valeria», dije casualmente mientras nos sentábamos en el columpio del porche una noche. Su cuerpo se tensó infinitesimalmente. «¿Qué pasa con ella? He notado que ustedes dos parecen cercanos». Alejandro se rió, el sonido ligeramente forzado. «¿Es tu hermana?» «Por supuesto que somos cercanos». «No, me refiero a realmente cercanos, Alejandro». Mantuve su mirada firmemente. «¿Hay algo que quieras decirme?» Por un momento, pensé que podría confesar. Algo centelleó en sus ojos, reconocimiento, quizás incluso culpa. Luego su expresión se endureció. «No sé qué estás sugiriendo, pero no lo aprecio», dijo fríamente. «Valeria es familia. Si te sientes insegura por algo, eso es cosa tuya». La rápida negación y redirección, presentándome como la esposa irracional y celosa, fue tan fluida que casi me hizo dudar de mi propia evidencia.
casi. Mi siguiente enfoque fue más directo. Dejé ventanas del navegador abiertas en confirmaciones de hotel, coloqué mi cronología documentada donde él podría, accidentalmente, descubrirla. Cada vez, Alejandro encontraba formas de explicar la evidencia o simplemente la ignoraba por completo. Mientras tanto, Valeria lanzó su propia contraofensiva. Comenzó a llamarme con más frecuencia, sugiriendo actividades de hermanas con entusiasmo artificial. Me presentó a hombres solteros en eventos de la galería, comentando, Alejandro y yo pensamos que trabajas demasiado. Deberías salir más. La crueldad casual de tratar de emparejarme mientras dormía con mi esposo era impresionante. La revelación más dolorosa vino de mi madre, quien inocentemente mencionó que Valeria ha estado ayudando a Alejandro a planear algo especial para tu aniversario. Ha sido tan reservada al respecto, pero mencionó que han estado trabajando en la sorpresa durante meses. Nuestro aniversario todavía estaba a 4 meses. La idea de que lo estuvieran usando como cobertura para sus encuentros, involucrando a mi propia madre en su ficción, cristalizó algo dentro de mí. Esto no era solo una aventura. Era una campaña sistemática para manipular a todos a nuestro alrededor. Decidí forzar el asunto. Una noche, deliberadamente dejé evidencia de su aventura, recibos de hotel, capturas de pantalla de sus mensajes, en el mostrador de la cocina donde Alejandro los encontraría cuando llegara a casa. Esperé en la sala de estar, preparada para la confrontación que finalmente traería todo a la luz. Pasaron horas. Finalmente, Alejandro entró, su expresión grave. Necesitamos hablar, dijo, sentándose frente a mí. Sí, necesitamos hacerlo, estuve de acuerdo, sintiendo una extraña sensación de alivio de que la farsa estaba terminando. Encontré algo perturbador, continuó, colocando una carpeta en la mesa de café entre nosotros. Alcancé la carpeta, esperando ver la evidencia que había dejado para él. En cambio, encontré correos electrónicos impresos entre yo y un colega del trabajo, mensajes inocentes discutiendo un proyecto, editados para parecer románticos e incriminatorios. Se lo de Tomás, dijo Alejandro, su voz tensa con dolor manufacturado. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? El momento fue tan surrealista que casi me reí. Había fabricado evidencia de una aventura para acusarme, una distracción perfecta de su propia traición. No hay nada entre Tomás y yo, dije calmadamente. Esos mensajes son sobre trabajo, y lo sabes. A mí me parecen bastante íntimos, contrarrestó. Todas esas noches tardías en la oficina, ahora tiene sentido. Me di cuenta con claridad sorprendente que no solo estaba desviando la atención, estaba estableciendo su justificación, creando una narrativa donde mi infidelidad imaginaria lo había llevado a los brazos de Valeria. La naturaleza calculada de ello me heló hasta los huesos. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo separados, dijo, alcanzando mi mano con preocupación practicada. Esto no es saludable para ninguno de los dos. En ese momento, entendí que la confrontación directa nunca funcionaría. Alejandro y Valeria habían invertido demasiado en su versión de la realidad. Negarían, desviarían y distorsionarían la verdad hasta que su ficción se convirtiera en la narrativa aceptada. Un tiempo separados podría ser bueno, estuve de acuerdo, viendo cómo el alivio inundaba sus rasgos. No esperaba que se diera tan fácilmente. Me alegra que entiendas, dijo, apretando mi mano. Esto no se trata de culpar. A veces las personas simplemente se distancian. Su simpatía practicada era casi admirable. Me preguntaba cuántas veces había ensayado esta conversación con Valeria, perfeccionando su expresión de preocupación en el espejo del baño de ella. Me quedaré con Valeria mientras resolvemos esto, continuó. Ella ofreció su habitación de invitados cuando le conté sobre la situación. Por supuesto que lo hizo. Asentí, interpretando mi papel asignado en su guión mientras mentalmente pasaba a una nueva fase de mi investigación. Si Alejandro pensaba que mi aquiescencia significaba rendición, estaba gravemente equivocado. La semana siguiente, mientras Alejandro mudaba algunas de sus cosas al apartamento de Valeria, tomé un día personal del trabajo. Mientras ellos creían que yo estaba en la oficina, visité a un investigador privado recomendado por un colega. Carlos Soto se especializaba en casos de infidelidad y había testificado en cientos de procedimientos de divorcio. No estoy buscando contratarte, expliqué, extendiendo mi evidencia sobre su escritorio. Necesito una evaluación profesional de lo que he recopilado y consejos sobre qué más podría necesitar.
Carlos revisó mi documentación con sorpresa impresionada. La mayoría de los clientes vienen a mí con sospechas. Tú has traído un archivo de caso completo. Es lo que hago para ganarme la vida, respondí. Solo que no usualmente en mi vida personal. Confirmó lo que ya sospechaba, mi evidencia era convincente pero potencialmente podría ser explicada de forma aislada. Recomendó documentación adicional, registros financieros que mostraran patrones de engaño, declaraciones de testigos del personal del hotel y, lo más importante, evidencia de su intención de engañar en lugar de solo la aventura en sí. La intención es poderosa en los procedimientos de divorcio, aconsejó. Si puedes probar que deliberadamente planearon engañarte a ti y a otros, fortalece considerablemente tu posición. Salí de su oficina con un propósito renovado y una lista de recursos. Durante el mes siguiente, expandí mi investigación más allá de solo documentar la aventura. Descubrí engaños financieros que no había detectado previamente. Alejandro había estado desviando dinero de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta privada durante casi un año. Valeria había cargado gastos a mi tarjeta de crédito en múltiples ocasiones cuando se la había prestado para emergencias. El descubrimiento más impactante llegó a través del almacenamiento en la nube de Alejandro, que automáticamente respaldaba sus mensajes de texto. Encontré conversaciones entre él y Valeria discutiendo sobre mí en términos crueles y despectivos, burlándose de mi confianza, planeando cómo presentarían su relación a nuestra familia después del inevitable divorcio. Está tan absorta en su trabajo que no ha notado nada, había escrito Alejandro. Probablemente podríamos tener sexo en la encimera de la cocina mientras ella está escribiendo en la habitación de al lado. Probablemente nos agradecerá por tomar la decisión por ella, respondió Valeria. Nunca supo realmente cómo ser una esposa adecuada de todos modos. Leer su crueldad casual transformó algo dentro de mí. El entumecimiento que me había protegido dio paso a una ira fría y clarificadora. Esto no era solo traición, era abuso emocional sistemático, un esfuerzo coordinado para socavar mi realidad mientras preservaban su propia imagen. Comencé a prepararme para el enfrentamiento final. El divorcio era inevitable, pero sucedería en mis términos, no en los de ellos. Consulté con Elena Torres, la abogada de divorcios más respetada en Seattle, quien revisó mi evidencia con precisión clínica. Esta es una documentación excepcional, dijo. La mayoría de los clientes me traen pañuelos y acusaciones. Tú has traído recibos, literales y figurativos. ¿Qué debo esperar?, pregunté. ¿Con lo que has proporcionado? Un acuerdo favorable, ciertamente. Pero Washington es un estado de divorcio sin culpa. Los tribunales no los castigarán por la aventura en sí. No estoy buscando castigo legal, aclaré. Quiero que se reconozca la verdad. Quiero que su narrativa sea desmantelada. Elena me estudió pensativamente. El Tribunal de la Opinión Pública puede ser más castigador que cualquier juicio legal. Si ese es tu objetivo, necesitas considerar cuidadosamente cómo y cuándo presentar esta evidencia. Sus palabras cristalizaron mi enfoque. Alejandro y Valeria habían orquestado una ficción pública, la respuesta apropiada era la verdad pública, entregada de una manera que no pudieran controlar ni reescribir. Al salir de la oficina de Elena, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: cena familiar en nuestra casa este domingo. El cumpleaños de tu padre. Alejandro y Valeria confirmaron. Por favor, ven. No lo hagas incómodo. El escenario perfecto se había presentado. Todos los actores estarían reunidos, esperando manejar la narrativa de mi matrimonio fallido y su amor floreciente. No tenían idea de que yo ya no estaba siguiendo su guión. Pasé los siguientes 3 días preparando meticulosamente mi presentación. Cada correo electrónico fue adaptado a su destinatario, conteniendo solo la información relevante para ellos. Para mi padre, evidencia de cómo Alejandro le había pedido dinero prestado mientras simultáneamente desviaba fondos a su cuenta secreta. Para mi madre, prueba de cómo Valeria la había usado para establecer coartadas. Para mis tías y primos, documentación de las mentiras específicas contadas a cada uno de ellos. El toque final fue un correo maestro para mí misma que contenía todo, la cronología completa, toda la evidencia y un relato detallado de mi proceso de descubrimiento. Esta sería mi referencia durante el inevitable caos que seguiría a mi revelación. El domingo por la mañana, desperté con extraña serenidad. Me vestí cuidadosamente con un sencillo vestido azul que Alejandro siempre había elogiado. Me peiné,
Apliqué un maquillaje ligero y me adorné con los pendientes de perlas que mi abuela me había dejado, un talismán de su fortaleza que desesperadamente necesitaba. Mientras me preparaba para salir, mi teléfono sonó con un mensaje de Valeria, solo verificando que vendrás esta noche. Papá estaría desconsolado si no lo hicieras. Todos somos familia después de todo. La audacia casual casi rompió mi compostura. Respiré profundamente, recordándome que en unas pocas horas, su ficción colapsaría bajo el peso de evidencia irrefutable. Llegué a la casa de mis padres justo a tiempo, llevando un pastel casero y un regalo cuidadosamente envuelto para mi padre. Los sonidos familiares de la familia reuniéndose me envolvieron al entrar, risas desde la sala de estar, el ruido de platos en la cocina, el murmullo bajo de comentarios deportivos desde el televisor. Alejandro y Valeria ya estaban allí, sentados uno al lado del otro en el sofá. Habían mantenido una apariencia de amistad casual en entornos familiares, pero ahora, con la verdad de su relación a punto de ser revelada, se sentaban ligeramente más cerca que antes, probando las aguas de su vida pública en pareja. Mariana, mi madre me saludó con un fuerte abrazo. Estoy tan contenta de que vinieras. Esto significa mucho para tu padre. Devolví su abrazo, respirando su perfume familiar, preguntándome cómo me miraría después de leer mi correo, si reconocería la fuerza que me había costado soportar estos meses de engaño. La cena transcurrió con normalidad excruciante. Comimos el asado de mi madre y discutimos temas seguros, el clima, el nuevo bebé de mi primo, los planes de jubilación de mi padre. Participé mecánicamente, observando a Alejandro y Valeria intercambiar miradas a través de la mesa, claramente anticipando el momento que habían planeado. Cuando se sirvió el postre, Alejandro se aclaró la garganta y golpeó su copa. Sentí un escalofrío de déjà vu, reconociendo el gesto de innumerables reuniones familiares cuando había hecho anuncios, promociones laborales, nuestro compromiso, la compra de nuestra casa. Momentos que una vez me habían llenado de orgullo, ahora revelados como pasos en una relación construida sobre arenas movedizas. Lo que no había anticipado era una complicación de último minuto. Justo cuando Alejandro comenzaba a hablar, mi teléfono vibró con una alerta de mi sistema de programación de correo electrónico, entrega fallida, error del servidor. Una rápida verificación confirmó mi peor temor, los correos electrónicos cuidadosamente programados no habían sido enviados. Mientras Alejandro se lanzaba a su discurso preparado sobre decisiones difíciles y amor inesperado, intenté frenéticamente reenviar los correos. La respuesta del servidor era clara: interrupción temporal. Tiempo estimado de recuperación, desconocido. Sentí un momento de pánico puro. Todo mi plan dependía de que esos correos electrónicos llegaran simultáneamente con el anuncio de Alejandro. Sin ellos, realmente sería la esposa conmocionada y lastimosa que esperaban que fuera. Alejandro estaba llegando al clímax de su discurso, su mano ahora abiertamente sosteniendo la de Valeria. Mi familia observaba con expresiones que iban desde el shock hasta la incomodidad y la lástima, exactamente la reacción que ellos habían anticipado. Tenía segundos para decidir: ¿salir en aparente derrota? ¿Confrontarlos sin mi evidencia? Ninguna opción era aceptable. Mientras Alejandro pronunciaba las palabras, Valeria y yo nos hemos enamorado, me di cuenta de que había una tercera opción. Había traído mi laptop como respaldo. Toda la evidencia estaba allí, organizada y lista. Con determinación calmada, la abrí bajo la mesa y navegué hasta mi programa de correo electrónico. Mientras Alejandro terminaba de hablar y todos los ojos se volvían expectantes hacia mí, presioné enviar en un solo correo electrónico para todos los presentes, con todos los archivos adjuntos incluidos. Por favor, todos, dije en el silencio atónito. Revisen sus correos electrónicos ahora mismo. La coreografía de los siguientes momentos fue casi hermosa en su precisión. Los teléfonos sonaron en sucesión alrededor de la mesa mientras llegaba mi correo. Miradas confusas se intercambiaron antes de que, uno por uno, los miembros de la familia abrieran el mensaje. He preparado algo de contexto adicional para el anuncio de Alejandro, expliqué con calma, viendo cómo la sonrisa confiada de Alejandro vacilaba. Solo algo de documentación que pensé que todos deberían tener. Mi padre fue el primero en reaccionar, su rostro oscureciéndose mientras se desplazaba por su teléfono. Mi primo Emilio susurró: «Carajo», bajo su aliento. Mi madre dejó su teléfono con manos temblorosas, mirando entre Valeria y yo con horror creciente. «¿Qué es esto?», exigió Alejandro, alcanzando su propio teléfono.
Es la verdad, respondí simplemente. Todo lo que he descubierto durante los últimos 6 meses, organizado para mayor claridad. Recibos de hotel, mensajes de texto, registros financieros, la historia completa de tu relación con mi hermana. Valeria se abalanzó sobre su teléfono, su rostro perdiendo color mientras abría el correo electrónico. Estas son conversaciones privadas. No tenías derecho. Son conversaciones sobre mí, corregí. Sobre cómo engañarme. Sobre lo patética y despistada que soy. Particularmente disfruté el intercambio donde discutían si decirme antes o después de Navidad y decidieron que arruinar mi festividad sería cruel. Alejandro estaba desplazándose frenéticamente por la evidencia, su planeada narrativa de amantes predestinados desintegrándose con cada deslizamiento. Esto es invasión de privacidad, balbuceó. No puedes simplemente. De hecho, si puedo, interrumpí. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones. Nuestras cuentas compartidas eran, bueno, compartidas. Y la mayor parte de esta información fue recopilada de dispositivos y cuentas que dejaron abiertos, a menudo en nuestra casa. La habitación había caído en un silencio atónito, interrumpido solo por el ocasional jadeo cuando alguien llegaba a una pieza de evidencia particularmente condenatoria. Planearon anunciar esto esta noche, continué, mi voz firme. Coreografiaron este momento para controlar la narrativa, los amantes reluctants, la decisión difícil, la ruptura limpia. Simplemente no esperaban que yo tuviera una narrativa propia. Mi madre encontró su voz primero. Valeria, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Estaba sucediendo, el cambio en la percepción por el que había trabajado durante meses para lograr, la reescritura de su cuidadosamente construida ficción. Alejandro intentó controlar el daño, su autoridad de médico surgiendo mientras trataba de recuperar el control de la situación. Claramente esta es la forma de Mariana de procesar una transición difícil, dijo, adoptando un tono clínico. Ha creado esta elaborada. Deja de hablar, Alejandro, interrumpió mi padre, su voz fría como el hielo. Mi hija no fabrica evidencia. Es literalmente su profesión. Valeria cambió a las lágrimas, su estrategia habitual cuando se enfrentaba a algo. Nunca quise lastimar a nadie, sollozó. Simplemente sucedió. No puedes controlar de quién te enamoras. Según tus mensajes de texto, intervino mi primo Emilio, sosteniendo su teléfono, han estado planeando esto por más de 2 años. Eso no es simplemente suceder, punto. El coro de condena creció a medida que más miembros de la familia procesaban lo que estaban leyendo. La tía Dolores estaba consolando a mi madre, quien no podía dejar de mirar a Valeria como si viera a una extraña. El tío Ramón estaba haciendo preguntas puntuales a Alejandro sobre discrepancias financieras mencionadas en los correos electrónicos. Permanecí en silencio, observando cómo se desarrollaban las consecuencias naturales. Después de meses de documentación, análisis y preparación, no había nada más que necesitara decir. La evidencia hablaba por sí misma, clara e irrefutable. Recogí mi bolso y me puse de pie. Debería irme, dije en voz baja. Papá, lamento lo de la cena de tu cumpleaños. Mi padre se levantó inmediatamente. Te acompañaré a la salida. Afuera, me abrazó ferozmente. No tenía idea de por lo que has estado pasando, dijo, su voz áspera por la emoción. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Necesitaba entenderlo primero, expliqué. Y necesitaba que todos los demás lo entendieran también, no solo que me creyeran. Mientras me alejaba conduciendo, mi teléfono se iluminó con mensajes de miembros de la familia, expresiones de apoyo, shock y solidaridad. Lo apagué, dando la bienvenida al silencio. A la mañana siguiente, solicité el divorcio. Los intentos de Alejandro y Valeria de controlar la narrativa habían colapsado por completo, no a través de una confrontación dramática, sino a través de la presentación metódica de la verdad. 3 meses después, mientras firmaba los papeles finales del divorcio, mi abogada me preguntó si me sentía satisfecha con el resultado. No siento satisfacción, respondí honestamente. Solo claridad. Había construido una carrera descubriendo evidencia digital de comportamiento humano. Nunca imaginé que mi mayor caso sería documentar mi propio matrimonio desmoronándose. Pero los profesionales usan las herramientas que tienen, y al final, la documentación metódica había logrado lo que la confrontación emocional nunca podría,
había reemplazado el engaño con la verdad. Esa noche, empaqué las últimas de mis pertenencias y me mudé a mi nuevo apartamento con vista al Puget Sound. Mientras el sol se ponía sobre el agua, eliminé los archivos de la investigación de mi computadora, el paso final en un proceso que había consumido casi un año de mi vida. Mañana sería la primera página de un nuevo capítulo. Uno escrito enteramente de mi propia mano. Si esta historia de verdad, traición y recuperación de tu poder resonó contigo, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. A veces los desafíos más difíciles de la vida revelan nuestras mayores fortalezas, y nuestros momentos más oscuros nos llevan a nuevos comienzos inesperados. Y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre puntos de inflexión que remodelan nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos posibles.